Et la personne qui organise la conférence, qui tenía una librería, Miro, yo y dos otras personas. Hasta 4 5 Esta es mi primera conferencia y a veces de hoy miles y miles de personas. Y eso es súper cierto, nuestra lucha. Y voy a empezar un nuevo camino dentro de miles de personas que veo que tocan, que quiere de transmitir más allá de voluntario que tengo, nuestro fenómeno, esta capacidad que tenemos dentro de nosotros, que la célula tiene. Yo nací en Francia, sur de Francia, dentro de los campos, no más. Yo no nací sanador, nunca nací sanador, y nací vidente. Ver la cosa del futuro dentro de la gente es algo de natural, sin ninguna pregunta, es algo que me permite de crecer dentro de un mundo de visión, del futuro, de varias cosas. Y durante años y años empecé a hacer este camino de vidente. Y con vidente después estaba muy joven, tenía unos 20 años, cuando empecé eso, en la Universidad de los Campos. Y empecé la evidencia y con eso empecé a recibir concurrentes de principio. Y rápidamente, como yo no puse ninguna carta, ningún nada que tomara la mano de la persona y hablar de su vida, rápidamente en meses sube un número de personas muy importante. Venía de profesionales de la evidencia, de París, de varios países, igual. Y después me encontré dentro de un problema, es que venía tanta gente que no puede recibir todos, tenía una agenda de meses de cita antes y termina siempre todos los días a las 2, 3 de la mañana y me regreso a la mañana y un momento veo que me parece que no es eso que quiere hacer y que me falta algo. Y al mismo tiempo dentro de la gente enferma que puede venir a ver, empecé a visitar los hospitales y empezar el VIH. El VIH, cuando lo encontré, yo tenía 20, un poquito más de 20 años y empecé a visitar los hospitales, no sabía nada de los hospitales, de los VIH y empecé a tener un acercamiento de ellos. Y de eso encontré algo que no sabía, que cuando veo de joven de 25 a 35 años, más hombre que mujer, dentro de los hospitales, está solo. La gente no le visita, la familia no tiene contacto con ellos, los amigos le abandonados, todos ellos. Y encontró algo que no sabía, que por una enfermedad que no conocía, que no sabía cómo se transmite, la gente deja los demás y su familia propia, únicamente por un miedo, no sé de qué. Y de eso nacer finalmente una búsqueda de entender más humanidad y cómo puede ayudar más humanidad con la evidencia, con algo, no saber cómo puede ayudar. Y empecé a visitar más hospital, varias cosas, fundación, todo eso, y me sentía muy chiquito en comparación a la necesidad de lo que puede hacer. Y después de reflexión, fue buscar adentro. Yo sabía que dentro a veces pasa de fenómenos contemplados, de fenómenos de conspiración sobre la medicina, no puedo explicar, tampoco mañana, y dentro de varios años. Y dentro de todo ese fenómeno que pasa, me dice puede que exista una fuerza dentro de nosotros, más allá que puede entender, que yo puedo entender, en todo caso. Y me fue a buscar dentro de la introspección, la meditación. Y dentro de la introspección encontré primero una paz y después un control de los órganos poco a poco. Y mi punto es de buscar encontrar la vuelta de una forma consciente y que permite finalmente de saber qué es la muerte y cómo puede explicar este movimiento de vida del alma que finalmente nosotros no somos conscientes que existe algo de más grande alrededor y que esta energía
de vida, de amor de Dios, puedo decir, está aquí sin saber cómo puede explicar eso. Y para mí es importante de encontrar, puedo decir, Dios dentro de la muerte y de buscar este fenómeno natural, porque dentro de mi evidencia, dentro de mi consultorio, he encontrado varios casos de gente que murieron dentro de un accidente, una enfermedad, una operación, durante un tiempo de varios minutos más, y que regresó a la vida. Y varios de ellos, casi todos, no todos, pero casi todos, cuentan la misma historia. Y eso lo que me cuenta, yo me recuerdo muy bien de este mundo, de allá, y me parece interesante que puede transmitir a la humanidad algo dentro de este mundo. Y empecé una búsqueda finalmente más profunda. Durante años dediqué mi tiempo, casi todo mi tiempo, a una búsqueda de introspección, para encontrar una sabiduría más allá de la humanidad, una sabiduría de la vida, del fondo de la vida. Y un día regreso a mi consultorio, y cuidado que no tenía apartamento, y una señora venía, yo tenía 27 años en este momento, y venía una mamá, toma su mano, y cuando veo su mano, veo un coche a 140 km/h que choca a una niña y la niña parece muerta, a pesar de coma muy grave, y cuenta a su mamá, tu hija, cuenta lo que ve, y se empieza a llorar, me dice, sí, es 2 meses que mi hija está en el hospital, y los médicos quieren desconectar a mi hija, y yo no sé qué hacer. Tú que es vidente, puedes comunicar con él, no sé. Y me dice si es bien, que no quiere de hacer, de desconectar a mi hija, si ella no quiere, no sé, no saber qué hacer, está muy mal, de tomar esta decisión con los médicos. Y me pedía de visitar a su hija al hospital. Y sí, no sé qué voy a hacer, pero sí, voy a visitar a tu hija al hospital. Sí, voy al hospital y voy a ver a tu hija. La cosa es que está en una ciudad, Aix-en-Provence, y allá tiene un hospital especializado dentro de los estados de coma grave que no tenían esperanza de vida y que la familia no está de acuerdo con desconectar la familia, la persona, se quedó años en estado de coma. Y este lugar muy grande tenía muchas personas en estado de coma, mucho joven, muchas de personas grandes un poco, pero más de joven, accidentes de moto, todo eso, un caso muy grave. Y cuando me acerca de su niña, una intuición me pusiste a poner la mano a su pecho y empezaba rápidamente a varios segundos a me conectar con él y a la vez, igual que hablar con vosotros, que está con él. Y en este momento sentí que puede le ayudar. Y me dice a él, ¿quiere de la iglesia? Me dice, sí, yo quiero de la iglesia, porque a veces estoy bien y a veces está oscuro, cuenta lo que ve allá. Y dice, voy a la iglesia. Voy a me preparar primero bien, que no conozco bien este mundo, es la primera vez que entro en este mundo, y voy a me preparar. Y durante una semana me prepara bien, con un estado de meditación profundo, que puede percibir las cosas más allá que puede ser antes. Y me regreso una semana después, pusiste mi mano otra vez, y me conecta con ella, toma su mano, y la regreso, y empieza a salir del coma. Cuando yo la salí del coma, de una segunda a otra, ella abre los ojos muy grandes, y después, 2-3 segundos, empieza a mover sus brazos, su pierna, de todo lado, y a ese momento sabía que está salvo, que va bien. Y en este momento, hoy está con su mamá, y este fenómeno lo reproducí varias veces, en varios casos, en varios hospitales de terapia intensiva, reproducí este fenómeno de buscar de personas más cerca de la muerte, menos esperanza, más fácil para mí, tener posibilidad de la regresión a la vida. Y después, no sé cuántos casos, varios casos, que regreso. Y todo eso me enseña finalmente que puede ayudar a la gente de una forma diferente. Y me llevó poco a poco
a sentir la rente e a sentir la cellule comment réactionne. E este sentimento de percepção da célula, de entendimento da célula, da profundidade, mais que a parte química, sua profundidade, e começar a ter uma conexão. E começar a ter, se a ser sanador, unicamente com a avidez, as pessoas começam a se sanar de coisas que subissem está melhor, de câncer, de coisas. Eu não creio que está aí, na verdade. Eu sei que está com suavidade, que está bem comigo e se sana com suavidade. E pouco a pouco, começar a aceitar que pode sanar os demais. Hoje, pode explicar como sanar a rente, como regresso à vida de uma pessoa, como quitar de câncer, como fazer tudo isso. Milhares, passa esse fenômeno a milhares e milhares de pessoas aqui em muitos países. E quiero transmitir eso a la humanidad porque no es un secreto, es algo que todos tenemos y por eso empezar después a hacer un camino humanitario. Humanitario es que dentro de México y dentro de muchos países, ¿a cuántos países tenemos de voluntarios? Más de 77 países. 7 países dentro del mundo. Tenemos de voluntarios. De voluntarios es igual que Margarita, igual que que Claudia, que de personas que están aquí, desde personas que toman la decisión de dar un servicio a los demás y con ese servicio la gente encuentra la paz, encuentra la felicidad y finalmente sigue un camino de crecimiento y de resultado con su sanación. Nosotros tenemos 6 técnicas diferentes et 2 des techniques sirvent uniquement pour la partie humanitaire dentro les centres humanitaires ou dentro das clínicas. Et les 2 techniques, somos más o menos a utilizar cette technique au niveau seguido, au niveau de l'organisation misma, más o menos 30.000 personas dentro de todos los países. Somos más que hacemos su report, que somos, que saben quién es. Nosotros somos 30.000, que más. Y dentro de los 30.000 personas que hacen eso, empiezan a hacer ellos mismos un resultado muy importante de sanación. Y esa sanación, finalmente, lo que puede la medicina, la ciencia no entiende hoy, cómo regreso a una persona de coma, cómo regreso a la vista de una persona ciega, cómo quitar un cáncer, puede quitar, puede sanar una persona, será una herida. Es algo natural. Es únicamente que la célula, nosotros no sabemos se comunicar con la célula. La célula de cada uno de nosotros tiene una parte química y bioquímica, que es el cuerpo que conocemos. Y existe dentro de esta parte una parte emocional. Y por ayudar a vosotros a entender, la ciencia no sabe eso. Más o menos en 3 años va a descubrir eso más cerca y va a necesitar más o menos 8 o 9 años por un nivel científico pour tener una evidencia de eso. Cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo, que nace la primera célula después, a saber que esta primera célula, yo que la conozco dentro del estado de meditación profundo, su nombre es célula original. Célula original es origen, es la primera célula. Lo que no sabe la ciencia hoy, que no puede saber eso, es que esta misma célula tiene la información del papá, de la mamá, del abuelo, de los abuelos. Una información que ningún computador, ningún cerebro puede tener. Y una célula microscópica tiene toda esta información. Y existe una forma de inteligencia, de memorización de cosas, que permite de tener un número de información que hoy ningún computador puede obtener, de manera tampoco, que son de Dios y que puede tener finalmente y reproducir la vida con únicamente estas células. Y estas células, cuando se divisan, 2, 4, 8, empiezan a manejar. Eso la ciencia no sabe lo que quiere explicar, por ayudarnos a entender. Gracias. Es que estas células
maneja las otras células y el crecimiento del cuerpo, no con el neurotransmisor u otro, no, únicamente con una capacidad que tiene cada célula. Emisor. Esta parte emisor es igual que un emisor de televisión, de radio, que puede enviar una onda a cada célula y maneja el crecimiento y la función de cada célula, igual que un computador o un emisor que envía la información por los ojos, por los dedos, por el cabello, por otras cosas que puede hacer un cuerpo, por los órganos, de una forma perfecta. Hoy necesitamos saber eso, es que la célula original, esta primera célula, tiene esta capacidad de enviar la información y maneja el crecimiento del cuerpo dentro de cada célula únicamente con eso, no con otra forma. Eso es el futuro de la ciencia que va a permitir de tener una conexión con la célula. Hoy, cuando toca de personas que pueden sanar de personas, yo uso, porque la rencontrar y uso esta capacidad. Esta capacidad no únicamente yo la rencontré. De santos, de maestros de muy alto nivel rencontrar eso dentro de religión. ¿Por qué? Porque la filosofía de una meditación, la filosofía de una religión, de una creencia dentro de Dios, hace que la fe, que nosotros decimos fe, esta fe es una introspección que permite una conexión con esta parte divina. Y esta parte divina, la célula acepta la información. Es por eso que existen los milagros y que la única persona que hace los milagros, que dicen nosotros milagros, es de santos, profetas o maestros de muy alto nivel. Eso tiene una explicación. Esa explicación, afuera de la religión, afuera de todo entendimiento, no tanto afuera de la ciencia, tiene un sentimiento, una explicación, no sé si puede decir científico, porque hoy la ciencia no conoce eso, es que cada célula tiene esta capacidad de emisor. Y esta célula original, cuando empieza a enviar esta información y crece a un cuerpo de un bebé a ser un adulto después, a saber que eso lo hace de una forma natural y es una mecánica que yo uso hoy, que puede explicar cómo funciona y con todos los miles de testimonios, de casos explicables, yo puedo explicar cómo funciona. Y yo quiero de transmitir esta sabiduría, más que todo, esta sabiduría a todos los voluntarios, a la gente que quiere de saber cómo yo hacer eso, que mañana los demás pueden hacer. Y eso es el original, cuando se queda dentro del cuerpo. Transmite dos informaciones. Una que se queda dentro, cerca del corazón, y otra que se queda dentro del cerebro. Cuando yo toco a des personas, te dar un ejemplo. Cuando me acerco a la persona y voy a tocar hoy, no sé, 1000 o 2000 personas, y mañana, no sé, 2000 de personas aquí, cuando me acerco de la gente que voy a tocar a la persona, yo le toco aquí. Tiene la razón, sí, claro. Porque la célula original se quedó aquí. ¿Por qué se quedó aquí? ¿Me entienden? Saben que el primer órgano que empieza a crecer dentro del cuerpo del bebé, del futuro, saben que este es el corazón. Antes que el cerebro exista, existe el latido, el corazón y su latido. Bien. ¿Cómo de célula puede empezar la vida sin aparentemente ninguna información, sin ninguna inteligencia aparente de un cerebro que puede manejar el latido de un corazón en vida y que finalmente el primer impulso de la vida con el corazón. De eso crece todo el cuerpo y nosotros hoy somos conscientes que la vida empieza con el corazón y cuando se termina la vida, no porque el cerebro está muerto, cuando el corazón termina su latido, termina la vida. Aquí hay el corazón cerca de él, se quedó la información, la misma información del principio de la vida. Estas neuronas, que es célula original, puede decir, esta misma célula de neuronas, cuando me acerca de ella,
yo uso su capacidad emisor para transmitir a todo el cuerpo. De là, on est rentre dans l'église d'Argentine, allá a un parque, dos personas, un niño ciego de un ojo y una persona más grande de dos ojos que está ciego. Cuando me hace, no le toca los ojos, porque tenía los ojos cerrados y yo toca la mente aquí. Cuando le toca, ellos, en el mismo instante, cuando abrí los ojos, el niño regresó viste la niña y la señora más grande, igual. Y yo no le toca los ojos. Me sirve de esa célula que me permitía de transmitir la misma información que tenía de principio. Y de esta información, ella la transmite con esta parte emisora a toda la célula y a todo el cuerpo. Y es esta célula que permite a nosotros que no conocemos, célula original, que no es célula madre o otra célula original, que permite finalmente que el cuerpo tiene una identificación, igual que nosotros tenemos el nombre, el apellido, todo. Que es un pasaporte, credencial. Ella tiene este credencial de todo tu cuerpo, de información de todo. La célula es mucho más inteligente que nosotros podemos imaginar. Y ella va a reaccionar a un sentimiento, a un solo sentimiento, que son el amor. Y existen dos niveles de amor. Uno, que nosotros nacer con eso, y otro, que no nacer con eso. Lo primero es que nosotros nacer con la capacidad de amar a su papá, su mamá, sus hermanos, sus amigos, a todo lo que conocemos. Eso ningún problema, todos crecen con ese sentimiento cuando la familia se porta bien contigo, ese sentimiento crece de una forma natural a todo alrededor de ti. Eso está bien, y eso, esta forma de sentimiento, nosotros lo usamos dentro de la vida de todos los días. Cuando quiere sanar a una persona, que puede sanar a una persona, o lo que parece un milagro, eso no es suficiente. No va a sanar. Va a ayudar, va a apoyo a la célula, no va a sanar totalmente. No puede hacer un milagro lo que nosotros no entendemos. Es otro sentimiento. Y ese otro sentimiento es un sentimiento que su nombre es amor incondicional, es la compasión. Ese sentimiento no puede lo tener nosotros, ninguna persona nacer con eso, ninguna. Y tampoco la gente, que tiene don, no es el don de la compasión, no. Tiene el don de magnetismo contra la tierra, para explicar si tiene que contra el sol. Y ninguno de nosotros nace con ese sentimiento de compasión, de amor incondicional. Ese sentimiento no puede ser otro. La terapia porque ellos sienten mucha paz, mucha tranquilidad y ellos mismos dicen que no lo hemos hecho. Porque ayuda mucho a sus tratamientos que están dando, sobre todo porque encuentran esa paz que sin su droga no la pueden obtener. Necesitan la droga, entonces esto sustituye, no sé, algo pasa en ellos que no quieren que se les deje dar la terapia. ¿Y siento un resultado? ¿No siento sanación de algo? Sí, ha habido muchos resultados de sanación. Tengo a una paciente americana que ella llegó con un cáncer linfático, yo no lo sabía. Ella fue a un tratamiento conmigo y yo la toqué, le pedí que se me dejara tocarla. Ella tuvo un estado emocional muy fuerte, regresó, le estuve dando terapias como 10 días en lo que ella en los Estados Unidos, a los 4 meses regresó y me dijo que su cáncer estaba estable, un cáncer muy agresivo que le había dicho que tenía 3 meses de vida. Volvió a regresar y ahorita la vi hace no más de 15 días y su último año está completamente libre de cáncer. Ella incluso mandó a otro paciente que fue exclusivamente a Vallarta, no conocía a México, a terapia con un cáncer de vías biliares. También tenía muy poco tiempo, le habían dicho que 3 meses nada más. Llegó con ascitis, otro tipo de problemas muy agresivos. Y estuvo una semana ahí con nosotros, dando la terapia. Él regresó como al año, muy feliz, muy contento. Seguía su enfermedad, pero dijo que en ese año él había encontrado mucha paz, mucha tranquilidad. Había hecho algo que siempre había querido hacer, ir a aprender a bailar tango, a respirar.
ya falleció, tú lo viste en Estados Unidos, el señor Robert, porque yo le dije que viera a René cuando fuiste a Estados Unidos. Y él, sí, él estaba muy contento, yo lo vi como en noviembre, ahora sé que ya falleció, pero hubo mucha paz en él, mucha tranquilidad y mucha aceptación. Eso, y igual, tiene resultados dentro. Sí, muchos. Lo más impactante cuando yo inicié en esta labor humanitaria fue como un mes y medio, que fueron con un niño de 1 año de edad, que lo habían declarado muerto. El médico había hecho reanimación por más de media hora sin lograr ningún resultado. Y llegaron con el niño, no le hice ninguna maniobra de reanimación, solamente le apliqué la terapia de regeneración celular y en aproximadamente más de un minuto, el niño lloró como cuando los niños nacen. Efectivamente, ahora me doy cuenta que volvió a nacer. Tenemos el resultado del niño, no es un niño sano, tenemos la evidencia grabada a los pocos días, la tenemos monitoreada cada año, ¿sí? Y esto fue verdaderamente impactante. Y a partir de ahí dije, me dedico completamente a la labor humanitaria, ¿sí? Sin cobrar ya honorarios médicos. ¿Cómo se solventan entonces estos? De alguna manera llegan, no importa. Sí, ¿Cómo qué? ¿Cómo se solventa económicamente? Ah, como... Sí, nunca falta. De alguna manera llegan. Nunca tuve tiempo de ello. Lo que quiero explicar es que de un médico que sigue un camino intelectual, un camino todo eso, ve un resultado y la confianza de este resultado y del camino, empieza un camino y de este camino finalmente nace un acercamiento de varias personas diferentes, de silla de ruedas, de cáncer, de personas de cárcel, que matan, de muchas cosas, y que permite aceptar la diferencia. Y esta diferencia que nosotros tenemos dificultad de aceptar la diferencia de los unos a los otros, de su religión, de su partido político, de su color de piel, no sé de qué, de punto de vista, se quita todo eso y finalmente se queda únicamente el ser. No importa quién es, o qué hacer él, o qué existe, es el ser. Y de este momento empieza finalmente un camino dentro de un sentimiento de amor diferente y empieza este camino de amor incondicional. Y de eso nace un resultado que no tiene sentido de explicación científico-medical, porque es afuera de este parte que nosotros entendemos. Es el amor a un nivel de la fe, como dice la fe, no de la parte de la religión, la fe dentro del resultado que ellas o que ellos, el voluntario, tienen, y con eso nace realmente, a tu pregunta, la respuesta, ese sentimiento. No puede ser otro que hacer un camino. Si no hacer el camino, no puede encontrar ese sentimiento. Es únicamente dentro de este camino, no existe. Puede meditar 40 años si quiere, no va a ser un milagro de tu vida, no va a ser una sanación que no tiene explicación. Es más o menos lo que enseñaba Jesús, que decía que se renunciara a las cosas terrenales, carnales, que se dedicaran a un tipo de ministerio. ¿Es algo parecido? Más o menos es eso. La única diferencia es que él hace comparable de 2000 años y hoy nosotros no podemos entender que el entendimiento de la explicación que tiene ellos 2000 años antes y hoy no puede entender porque es dos cosas diferentes. 2000 años el lenguaje, la filosofía está totalmente diferente y hoy esta filosofía no es la palabra, es la fuente de la palabra que tiene. Yo sé que muchas personas buscan dentro de la Biblia por decodificar finalmente lo que quiere decir Jesús a los apóstoles. Es sencillo, es nada. Es únicamente que nosotros lo miramos con la parte intelectual y olviden que 2000 años antes la filosofía, el entendimiento, la aceptación de la red no está la misma, no existía televisión. A este momento, cuando murió Jesús, saber que poco tiempo después crucifica 10.000 católicos a la calle, un camino, un poquito después, que mucha cosa.
a este momento la gente que no quiere cambiar de religión le da a comer a los leones, hacer de cosas muy feas, y esa parte de la vida no puede entender lo que quiere decir hoy, no puede entender. Y la única persona que puede, no que la entiende, que lo hace, es la persona que después su fe, Jesús, su filosofía u otra religión, no importa, que con un camino rencontra finalmente esta capacidad de hacer de sanación u otro, que la ciencia, la medicina no puede explicar hoy. Mañana sí, no hoy. Es otra forma de inteligencia. Nosotros conocemos la parte intelectual, de eso nace la parte de la medicina alopata, los sentidos que pueden ver o producir, científica. Y existe una parte energética. La parte energética es todo que puede sanar con de plantas, con la acupuntura, dentro del cuerpo. No somos bien informados de la parte energética del cuerpo. Un poco de chino, sí, de miles de años, no de la totalidad, pero una parte, siendo control de una parte de eso. Y la medicina empieza a saber que existe una energía dentro del cuerpo. Y más allá de eso, existe un sentimiento, ese sentimiento de vida que nosotros, dice Dios, puede se comunicar con Él y es Él que Jesús quiere explicar dentro la compasión y dentro el amor incondicional. Por eso su palabra está por todos, sin ningún límite de religión. Él no hace una religión católica, no, nacer de religión católica, cristiana, no sé qué, evangelismo, no sé qué, todo eso. Él no, está abierto a todos, por enseñar cómo funciona. Y Él es un camino, pedía a los apóstoles de ir a ver dentro de la ciudad, a la gente que no le quiere, que no le acepta, que tapa su zapato y que se va. Hoy entiendo todo eso porque nos sirve. Una persona que no está contigo, mañana va a ser tu enemigo. Yo lo sé hoy, yo no lo sabía antes. Hoy, por mi camino, por obligación, yo cuidado que yo no tengo contacto con la sociedad. Las pocas personas que tengo alrededor de mí es de personas que yo confío en ellos y confío en mí. Y si no es eso, mejor que se saludar y no más contacto, porque un día puede quedarse con enemigos y puede ser muy peligroso por el camino. Y todo eso es la sabiduría del camino. Eso que la sabiduría es ella que la célula recibe la información. Y yo conozco un médico a México, que es cirujano, y me dice él, ahorita, que cuando él lo hace, no la enfermera, él desentuba de personas, que tiene algo que pasa dentro, dice, hoy no siento nada. Venía a beber poquito tiempo y me dice, cuando yo hacía eso, antes la gente dolía o con medicamento que puede calmar, me dice, hoy no, la gente está, yo le amo, no puede te explicar moralmente, y empezar a tener un resultado de su cirugía, de cicatrización de herida rápida, más rápida. Sí, eso es un proceso, lo que habla Dios, es un proceso. Sí, señor. Sí. Yo ahorita puedo captar más lo que nos quiere transmitir. ¿Cómo? Que puedo captar lo que nos estás queriendo transmitir. Porque, bueno, es un camino y ese camino, pues, como la gente se pues, ¿a qué se nos referirá? Ese camino de que habla. Pero a mí me pasó, yo vivía una vida normal. Pero un día tuve una pérdida que yo ni siquiera sabía qué tanto amaba a mi abuela, yo no sabía. Yo sabía que mi abuela estaba ahí. Pero el día que fallece fue cuando yo me di cuenta de ese amor tan grande que yo le tenía a mi abuela. Y fue cuando yo descubrí eso de lo que ahorita creo yo que estás hablando. No sabía cómo manejar esa emoción de dolor tan grande. No la podía. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces me salí sola afuera y yo le dije, Dios mío, si existes, dime qué hago con esto que estoy sintiendo. Tenía yo como 38. Y empecé a sentir. Y a partir de ahí sentí paz, sentí tranquilidad, sentí mucho amor por mi abuela y empecé a sentir que mi abuela estaba en otro lado viviendo, ¿no?
no había muerto precisamente. Y al año murió se accidentó mi esposo, pero yo ya andaba en esa, no sé si llamarle frecuencia, una energía diferente. Cuando se accidenta mi esposo, yo empecé a sentir esa energía de decir, no, pero igual puede vivir. Todos me decían que iba a morir, todos me decían todos. Y los médicos, muchos me trataban con la punta del pie, me decían, entiende que estás tarada, no entiendes que tu esposo va a morir. Y yo la verdad no entendía por qué me trataban así. Y yo decía, no, es que no depende de ti. Y eso es lo que yo sentía dentro de mi corazón, que no dependía de ellos. Y empecé a hacer oración. Y pasaron, ni siquiera, creo yo que fueron 2 semanas en donde todos me decían, vamos, toda la gente. Y llegó un solo médico de todos los médicos que me atendían, que estaban mal, yo así lo sentí. Yo trabajo en el seguro y me decían, ¿y crees que por ser compañera vas a tener otros beneficios? Tú eres igual que cualquiera. Sí, yo no estoy diciendo que tenga otros beneficios. Sin embargo, yo siempre tuve esa sensación de que no iba a pasar precisamente lo que todos hacían. Y sentí que me conecté mucho con mi esposo y con Dios, yo así lo percibía, lo sigo percibiendo. Pero era como alguna energía, y ahora mi esposo vive, trabajaba muy bien, y los médicos, ¿qué pasó? No sé qué pasó, y me decían, es que te veías como en otro mundo. Yo no sé si estaba en otro mundo, no sé, pero yo nunca perdí esa fe, esa esperanza. Y me acercaba y lo tocaba, y no sabía precisamente, ahorita que me comentas que a lo mejor al corazón, ni siquiera me acuerdo si fue al corazón, no sé, pero siempre lo tocaba. Y siempre decía, vas a salir, Dios te conoce, vas a salir. ¿Pasa eso después que se fue guagua? Sí, después cuando yo empecé a sentir como cambios, y ese es el que yo creo que es el camino que Dios dice, ¿no? Cuando nosotros llevamos a una persona cerquita, somos más humildes y somos más accesibles. Y esa accesibilidad que es únicamente que somos más abiertos a mirar a los demás, a poner una atención que antes a veces pasa y no veo la renta, no veo la necesidad. Y ese sentimiento es una base de compasión, y es por eso que somos más verdad cuando tenemos un problema grave, y lo más grave es cuando se va una persona que ama. Y a ese momento es el primer paso, el primer sentido que puede decir de la compasión, porque en este momento somos más humildes y necesita algo que no tenemos respuesta dentro de nosotros. ¿Es eso? Sí. Sí. Bueno, yo estuve hablando de pérdida, disculpe que yo estoy aquí raro, pero me interesa. Hablando de pérdidas, yo tuve 3 pérdidas muy grandes y luego una peor. Primero fue mi hermana, luego fue mi hermano, luego fue mi madre y luego fue mi cuñado. Y por eso estoy aquí, por la depresión tan grande que yo sentía de haber perdido a esos seres queridos y que nunca los voy a recuperar. Mas sin embargo veo, en cada vez que veo una ardilla, algún ave, algo hermoso, pienso que ahí están ellos y que me acompañan. Y es cuando veo que sí existe Dios, porque todo ese amor que yo sentía lo sustituí por mi sobrina. Ellos saben, ¿cómo es su nombre, señor? Patricia Pino Rabanal, tus órdenes. Pati. Saber que ellos viven. El problema es que nosotros no somos conscientes que ellos viven de otra forma. Cada pensamiento, cada persona tiene una frecuencia, como dice, ¿cómo es su nombre? Elodia. Elodia dice, tiene una frecuencia diferente. Y ellos, el cerebro se va porque no existe, y se quedó esa frecuencia que es el origen mismo de la vida, del alma, que es la vida. Sin alma no existe nosotros, es el estado de conciencia. Ellos continúan su vida dentro por nosotros otro mundo, que no puede ver, no puede tocar. Y por tanto, ellos no están tan lejos de nosotros, están aquí. Es que nosotros no podemos ver. Y cuando me ven mi primera pueblita que es mi amor, le dije, mira, Pati, con lo que tú eres derramas una lágrima, tu mamá regala la mitad, déjala descansar.
de mi enfermera que más amo, que es la jefa de enfermera de aquí. Y es cuando me quitó la depresión y vuelvo yo a la vida. Como que todavía hay que seguir. Y ahí voy dando pasitos poco a poco para salir de esta absoluta depresión que me tenía anímicamente mal. Bajé como 25 kilos, apenas me estoy recuperando. Passaram de la vida, a veces es un poco difícil. Y ¿Tiene otra pregunta? Si tiene, me contesta. En caso de un paciente con ausencia total ya de funcionamiento cerebral, pero como dices que el corazón sigue funcionando, ¿has tenido experiencias parecidas? Aquí tenemos una paciente que tiene 6 meses en estado terminal total. En su resonancia magnética, en su tomografía, tuvo un infarto masivo de todo el cerebro y no muere. ¿Por qué no muere? Bien. Te da un ejemplo. Cuando yo toco a una persona que está en su casa en estado grave, que es un cáncer, un estado terminal, que es un estado de coma, que pone mi mano a su pecho, que pone mi mano una minuto, puede le ayudar, siempre está que puede le ayudar al egreso. Si yo pone mi mano más tiempo, varios minutos, rápidamente se va la persona. Su corazón se para. Únicamente porque pone mi mano. Voy a te explicar algo. La sanación misma es un sentimiento que recibe de dolor más que otro, y la se vio. Y ese sentimiento da un impulso de vida. El problema que pasó, te da un ejemplo. Me fue, cuando venía aquí, 10 o 15 días antes, venía aquí, y me pedía de ver 2 personas al hospital en estado grave, a punto de morir, y por el mismo problema de salud. Una infección muy grave de pulmones, está tapado y funciona con traqueotomía en estado de coma, y los 2 tenían poco esperanza de vida. El primero es una persona que tenía 51 años, y el segundo es un niño joven de 17. Bien, me fue a tocar el Señor, y cuando me fue a tocar este Señor, a este momento, cuando me conecta con Él, sentir la presencia del paraíso, la presencia de la eternidad, el contacto con su familia. A este momento, cuando sientes eso, es difícil de ayudar, porque es que hacer un paso no está muerto. Su corazón vive, su cerebro no, su corazón sí. Y a este momento hacer un paso dentro del cosmos, más cerca de Dios, a otro lado. Y cuando siento el paraíso, cuando siento Dios, la gente no quiere de la iglesia. Y a este momento, yo dije a la persona va a ser muy difícil que vaya a la iglesia. No puede decir va a morir, no quiere decir eso, pero va a ser muy difícil no quiere su esposa que vaya a la iglesia. Y se fue, la mañana se fue. El joven no tenía contacto con eso, pusiste mi mano. No sé cuánto tiempo después salí con niño del hospital de terapia intensiva. Como a los 10 días. Salí completamente. Sí. ¿Cuánto? 10 días ya estaba en su casa. Bien, está en su casa todo. No, Él sí. Perdón, pero del coma despertó fue el siguiente día. El siguiente día en el transcurso de la mañana. Que lo toca. ¿Está en coma cuánto tiempo? No sé. Tenía como 3 días ya. Eso pasa. Toca a la persona, se despierta del coma inmediatamente, o rápidamente, o dentro de la noche, o la mañana, se despierta porque es la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo sentimiento de la vida, yo tengo una conexión con este mismo sentimiento que él tiene, que cada uno tenemos. Yo lo pone y lo regreso con ese sentimiento de la vida a la vida. Que él tiene un paso con su sentimiento con Dios, con el paraíso, me hace difícil porque donde él siente sus sentimientos está muy fuerte.
y es muy difícil de regreso. Y el regreso de coma es rompes. Pasa eso cientos de veces, no únicamente es joven, pasa eso muchas veces. Y yo cuidado de no poner vivando mucho tiempo, porque el amor que transmite a este momento que me permite de regreso de personas de coma inmediatamente o a la mañana o rápidamente, es lo mismo que permite de parar el corazón, es la misma cosa, la misma cerrados. ¿Por qué? Porque de una parte, regreso a la vida, un impulso a la vida, y otro, un sentimiento de amor tan fuerte que yo cuando ponía mi mano más tiempo, la gente se va, porque este mismo sentimiento finalmente libera el cuerpo y le neurona se dice terminar esta vida. Y se va rápido. Te da un ejemplo, una persona que tiene un cáncer en fase terminal de enfermedad. Cuando llegó a la casa, dos cosas. Una, yo aviso a la gente, cuidado cuando voy a tocar a la persona, o se sana o se va. Dentro de los dos no. Dentro de este caso, cuando es directo a un estado de coma que va a terminar la vida, es uno o es el otro. Bien, avisa a la persona, me dice sí, lo toca. Bien, voy a tocar. Y cuando entra a la habitación, que ve un ser aquí cerquita a la habitación, se mira, yo le conozco a ellos, y cuando está aquí, y siempre, tú que estás aquí, no sé si siente la presencia del ser a veces, ellos están aquí, una persona de su familia o de otro, viene buscar a la persona. Y cuando ellos están aquí, no tengo ninguna posibilidad de ayudar a la persona. Porque él viene a buscar a la persona, es una información. Igual, ¿qué puede decir un destino? Que está grabado la información y es el momento. Puede hacer lo que quiere, es el momento. Y no puede sanar a la persona. Y cuando toca a la persona que tiene un cáncer grave, ejemplo, que no puede ayudar, yo pongo mi mano un poco más tiempo y permití finalmente que la paz se va rápidamente dentro de la noche, su vuelo después se va en paz. Y en este momento se va el dolor de su cuerpo y se va en paz. Y este mismo paz que sana puede ser cuando la fuerza está un poco más, se va. Es lo mismo. Es la misma cosa que permite que de ir una persona, es la misma cosa que sana. Es la misma. Es difícil de entender eso. Es la misma fuente de la vida que la termina y que la empieza. Ese sentimiento, cuando tú te acercas a la gente, ejemplo, no es útil de hablar con ellos. Ellos sienten tu presencia cuando tú necesitas. Y ayuda mucho. La dolor es una interpretación del cuerpo, del cerebro. Es una interpretación que tiene el cerebro. Cuando siente la paz o la tensión que puede dar, la dolor se... Por ejemplo, una persona que está sola, su miedo tiene más dolor. Si te acercas de él, es sin hablar de un sanador, nada, que te acercas de él, de ella, y que alinea su cabeza o su mano, la dolor está más tranquila. Porque siente la paz, siente tu presencia y no está solo. El único problema del ser humano es que tiene miedo que un día está solo, de ir solo. Es su problema. Tal vez. Sí, miedo, sí. Y a veces... ¿Cómo le ayudas en el miedo? Te da un ejemplo, te ayuda, te da un ejemplo de una historia rápidamente que pasa poquito tiempo. Me fue a ver, es una persona que conocía, y me pedía de ver su mamá al hospital que está grave, dice, y que es, no sé, varias semanas, meses, que está a punto de morir y no muere. Si puede ayudar a mi mamá, no sé. Sí, ven, está al hospital, voy a ver a tu mamá, claro. Voy a la habitación, no está en terapia intensiva, es normal, está grande. Y me acerca de ella, y cuando la veo, buen día señora, todo, no ve que está a punto de morir. Me siento con ella, toma su mano. ¿Hablando todo bien? Sí, bien, muy tranquilo, cansado que está. Está a punto de morir, sí está a punto, yo no sentía eso. Aparentemente de su físico sí, dentro de lo que sentía, ¿no? Y de un segundo a otro, me venía un hijo, un hombre.
¿tiene un hijo? Me dice, sí. ¿Es mucho tiempo que no veo a tu hijo? Me dice, sí, es años. Ah. Y no más. Le preguntaré si quiere al paraíso a Dios. Me dice, sí. Sí, creo que mi mamá está en el paraíso y a veces siento a mi mamá. Me dice, oui. Me voy. Todo va a terminar bien. Me voy, me salgo de la habitación y la hija está aquí. Mire la hija. Yo desde ella me pedí de venir a ayudar a tu mamá. No lo sé. ¿Y no es tu mamá? ¿Quién necesita ayuda? ¿Es tú? Yo estoy enfermo. Sí, estoy enferma. ¿Enferma de qué? Me dice, sí, está enfermo del sentimiento que tiene, el rencor que tiene con tu hermano. Mira, mi hermano. No sé qué. No es lo tuyo. ¿De qué derecho no avisa, yo creo que no avisa a tu hermano que su mamá está a punto de morir? Y hablar que su hermano va a ser así, no sé qué. Su familia. No importa. ¿Su mamá? ¿De qué derecho? Tú lo juzgo. ¿Qué saber? Puede que no tenía otra opción cuando hiciste eso. Escúchame. Tu mamá no quiere de ir. Y no puede ir porque falta su hijo. Busca tu hermano. Y finalmente se fue a buscar su hermano, teléfono, lo encontró, está a otro país, venía, 2 días después está aquí. Y escúchame, el hijo venía a ver su mamá, viene a visitar a su mamá. ¿Cómo te va? Del aeropuerto directo a ver su mamá. Y viene a ver su mamá, ¿cómo va mamá? Todo bien, es su mamá muy feliz. Y el hijo dice, mamá, yo vengo del aeropuerto ahorita, voy a la máquina al hospital, voy a tomar un café y me regreso. 2 minutos y no más. Sí, mi hijo va. Se fue a tomar el café y cuando regresa su mamá se fue. Está muerta. Acepta de ir. Lo que quiere decir es que finalmente nosotros tenemos una posibilidad de retrasar lo que dice la muerte. Depende de la atención, depende de qué busco. Y en este caso pasa varias veces. No es excepcional. Pasa varias veces. Y la gente, porque falta su hijo o el miedo, no puede ir a plaza. No quiere ir. Es probable que existe una capacidad, una posibilidad consciente de que la muerte se va más allá, más tarde. ¿Sí? Depende de la fuerza, de la razón que tenemos de ir. Y el miedo hace que nosotros retrasen. Cuando no tenemos miedo, la paz se va. Yo lo veo cuando toca la gente. Se va en paz, rápidamente. ¿La podrías ver? Sí, que me voy a tocar. Comentas que es una técnica. ¿Esto cómo se...? Está mejor que la país. Comentas que es una técnica, que los doctores aplican una técnica. ¿Esa técnica se aprende? ¿Es algo que ya tiene algo innato? ¿O es algo que te surge, como mencionas, en cierto momento ya de tu vida que alcanzaste un estado de madurez de meditación para poder hacerlo? Bien, el problema que nosotros tenemos dentro de la humanidad es que pensamos algo, crea algo, y de eso lo que creemos parece que nosotros somos. Y es un problema grave porque varias personas dentro de su relación, su meditación, creo que con su relación o su meditación está lista. Y es un representante, no sé de qué, de Dios, no sé de qué, y no funciona eso. Es tu ego que expresa tu ego, no más. Y yo pido a todos los voluntarios que me ayudan de hacer el primer camino con humildad, que se acerca de la gente con hechos y no al revés. Que con su camino puede se acercar con esta técnica. Nosotros, a ellos, a todos los voluntarios, transmiten 2 técnicas. Antes una, hoy 2. La primera técnica es regeneración celular. Regeneración celular es una técnica. ¿Pueden venir? Voy a enseñar aquí esa la base. Margarita, ¿cómo te va? Bien. Margarita es una voluntaria dentro de nosotros que ayuda a la gente. ¿Puede de este lado? Bueno. Nosotros enseñamos esta técnica de aquí 7 años que nos enseñé aquí a México.
existe una columna, y dentro de la columna una médula espinal. La médula espinal tiene millones de ramificaciones del cuerpo. Bien, lo que no sabemos nosotros de la ciencia hoy es que dentro de las neuronas de la médula espinal, por nosotros sirve que puede transmitir una información de las piernas, que puede interpretar el cerebro, toda la información que recibe de toca. Lo que no sabemos que en India, lo sabemos en China no tanto, en India sí, en India, todos los países de Oriente, y que circula una energía dentro. Y esa energía que algunos dicen Kundalini, otros hablan de prana, varias definiciones de civilización diferentes, de nombre, de apellido, y esa energía circula. Y puede ayudar a entender, saber dentro de los campos, cuando un árbol no hace fruta. ¿Saber qué hacen los campesinos? Golpe el arbolés. Lo golpe. Y cuando golpe el arbolés hace fruta. Hacer su trabajo. Lo que venía a hacer, hacer su vida finalmente con fruta. La célula es igual que nosotros. Más se queda en la casa, menos tenemos ganas de salir. Más se queda afuera, menos queda. Y es la misma cosa dentro de la célula de un árbol, de una planta o de un cuerpo. Les células igual con una forma de depresión, puede ser, de generación. Se queda, funciona con la mínima porque el cerebro no pide su energía porque no la necesita tanto. Y cuando estimula, de esta forma, simula las neuronas de la médula espinal. Las neuronas, igual que el árboles, empiezan a reaccionar y hacer una obra que viene a ser normalmente. Y en este momento sale esta energía de vida, puede ayudar a entender, quitar la médula espinal de una persona, aparte que no tiene conexión, es quitar el sentido de la vida. Quitar la médula espinal es quitar todo el sentimiento de la vida. Nosotros no sabemos bien dentro del cerebro, saber de zonas, de sentimientos, de cosas, y lo que no sabemos es que la médula espinal transmite un sentimiento de amor, de la vida, a tu cuerpo. Quita eso y tu cuerpo no va a tener ganas de vivir, no le gusta la vida. Por eso, la transmisión de las neuronas, de la ramificación, permite de transmitir esos sentimientos dentro de la médula espinal a las ramificaciones. Y de la ramificación sigue, no dentro, alrededor, igual que un cable eléctrico, alrededor sigue, y se va al lugar que necesita. Y la célula enferma, un problema de pecho, no sé, de algo, recibe esta energía y finalmente encuentra una energía que puede luchar contra la enfermedad. Eso es la técnica de regeneración celular. Ahorita nosotros empezamos a enseñar otra técnica, que su nombre es expresión celular. Expresión celular es a una zona precisa, por entender. Eso, ellas captan la energía alrededor de la vida, de los árboles, de la vida, que permite la vida, y la transmiten por la ramificación a todo el cuerpo. Expresión celular es la célula misma que tiene su energía y que no la usa, que nosotros, a un lugar preciso, la estimula. Estimula la célula, no el neurón de la médula espinal. La célula misma empieza a reaccionar. Te da un ejemplo. Una persona no quiere salir porque se siente cansada. Y no va a salir porque no sabe. Viene un amigo, expresión celular, dice, viene conmigo, salimos. Y este hombre sigue, ça me ayuda, me siento mejor, me siento bien. Es la misma cosa. Viene a tocar, viene a ayudar a la célula a salir su energía propia a ella, en el lugar, y sana. Eso no puede hacer a los cánceres. Hoy, cuando veo un cáncer, te da un ejemplo. Cuando una persona tiene un cáncer, yo no hacer eso, no puedo. El cáncer, para mí, tiene una conciencia. Es igual, puede hacer la comparación porque lo veo de esta forma, igual que va con un bastón a un crocodilo o un tiburón, más toca, más el cáncer está agresivo. Yo lo veo eso. Más suave,
más el cáncer está tranquilo. Y el cáncer es parte de la vida de nosotros, varias enfermedades, que vienen a hacer un equilibrio dentro de lo que está mal de la vida, no de nosotros, pero de una persona precisa de la vida, y viene a dar un equilibrio. Más somos, más tenemos una conciencia por una alimentación por hacer algo de bueno, menos cáncer. Más saber que la experiencia en China enseña que a dos congregaciones, dos religiones diferentes, una que come mucha carne y otra que no come carne. La gente que come mucha carne, loja de animales, proteína animal, mucho cáncer. Al otro que no come carne, casi poco ningún cáncer. La carne mata animales y comer los animales no es tan bueno por la salud de una parte, no es tan bueno por la conciencia. Yo no puedo matar un animal, eso, no sé, eso yo no quiero, no comer carne por tanto. Y todo eso hacer que todo lo que hace la contaminación, la corrupción, todo eso, hacer que finalmente la conciencia es importante de tener un equilibrio igual que la vida, un abajo, una izquierda, una derecha, la luz, la oscuridad, el yin, el yang, y la conciencia tiene un equilibrio. Si no tiene este equilibrio y que la conciencia la sucia, ella va a regresar un equilibrio que permite a nosotros tener un equilibrio, un sentimiento de vida, y eso nace el cáncer. El cáncer es para mí es una enfermedad de conciencia. Y las dos técnicas que enseñan a nosotros es regeneración celular y expresión celular. Eso sirve a, no sé cuántas personas la usan, de voluntario activo somos más o menos 30.000, que la usan, yo creo que somos más de 100.000 en todos los países que la usan. Esos son los dos técnicos. Angélica ahorita está en San Juan de Río, y hacer un taller con los encargados de varios estados de México, no a nivel internacional, a nivel nacional, y hacer un taller, una reunión con ellos. Y ellas, no sé si va a dar un taller. Aquí tenemos Claudia, que tiene derecho, también Claudia. Claudia tiene una clínica aquí en Querétaro. ¿La conoce, no? ¿No la conoce? También Claudia. Gracias. Claudia tiene una clínica aquí, gratuita. ¿Y esta clínica cómo te va? ¿Cuántos, más o menos, cuántas terapias cada mes? Ya estamos superando las 3.000 personas. 3.000 personas al mes, gratuitamente. Es pequeño. Ellos usan regeneración celular con Agripina, que está con nosotros. Agripina, ¿qué es su trabajo? Odontopediatra. Bien. Que ayuda, y dentro de la clínica ayuda gratuitamente. Y ellos, ¿cuántas técnicas tienen, cuántas terapias hacen? Yo, 17.000. Y 4.000. Es de personas que afuera de su vida toman un camino y hoy sienten por ellos una estructura, una base dentro de su vida cuando ayudan a los demás. Se sienten útiles dentro de la vida y sienten que su vida finalmente necesita a los demás y se siente dentro de la vida algo no importante, no del ego, algo que puede ayudar a la humanidad. A la clínica más de 3.000 personas cada mes y eso ellos usan esta técnica que es regeneración celular. ¿Vosotros recibís la nueva? Sí, a la Ya expresión. estamos también. Empezar. Sí. Perfecto. ¿Y el resultado bueno? Bueno, Sí. Muy bien. Ejemplo, Rafael, sí, sí, disculpa. ¿puedo decirles algo? La experiencia que hemos tenido en la clínica con todas las personas, no hay ni una sola, de todas las personas que tienen cáncer. Ay, doctor, buenos días. Mi doc. Todas las personas que tienen cáncer nos hemos dado cuenta. Yo hice un parámetro de 2 personitas que llegaron por una semana de diferencia nada más. Una llevaba, ¿cómo se le llama? ¿Es este cáncer que está en los ganglios? Linfoma. Ajá. Ella todavía iba con su cabello largo, una mujer rubia muy guapa de cabello largo, está así, muy bonito, y se veía bien. Apenas se lo habían detectado y empezaban a darle las primeras quimioterapias. Creo que llevaba la primera. Y se enteró de nosotros y enseguidita fue. Y fue otra señora una semana, no sé si antes o después, igual con su cabello largo,
también se lo acaban de detectar y también a ella apenas le iban a aplicar la primera quimioterapia. A las dos les dije, necesitan tener un tratamiento, venir diario a recibir varias terapias. Una de ellas sí lo tomó muy en serio, de hecho hasta se hizo voluntaria como 2 meses después de empezar a recibir las terapias, y la otra por falta de tiempo, miedo, o a lo mejor no confiaba tanto, y ella pues se fue a Guadalajara y muy esporádicamente venía a recibir las terapias. Entonces, las dos diagnosticadas el mismo, la otra era de cáncer de seno. Entonces, a las dos les fue bien, pero aquí la diferencia fue que la que tomó realmente todas las terapias, así, que iba todos los días y después se hizo voluntaria, a ella jamás, le dieron 9 quimioterapias y jamás se le cayó el pelo, ni un solo pelito. Sí se lo cortó porque tuvo miedo, pero no se le cayó el pelo y nunca se sintió mal, nunca tuvo problemas de estómago, de que luego vomita, nunca se adelgazó, sigue manteniendo su belleza. Es una mujer que si la ve, nadie pensaría que está en esta etapa de cáncer. Y la otra señora que tomó su tratamiento, pero muy esporádicamente, que ya está sana también, ya no tiene nada, no se hizo voluntaria, ella nada más quedó como paciente, a ella sí se le cayó todo su pelo y a ella la quimio, la primera, le quemó todo, o sea, se le veían las venas así quemaditas. Y entonces se empezó a dar cuenta de que cuando nosotros le dábamos la terapia, ella se sentía bien. Y hasta que ya lo tomó en serio, dijo, pues yo no sé qué me hagan aquí, pero yo me siento muy bien cuando vengo. Y entonces empezó a ir lo más seguido, por lo menos 2 o 1 vez a la semana, porque luego se iba a Guadalajara. Y la señora ahorita ya después de como 8 meses, no más o menos, 8 meses, 9 meses de recibir sus terapias periódicamente, está ya sana. Ella nada más como paciente. Entonces yo les cuento esta experiencia de lo que hemos vivido con todas las personas que han tenido cáncer y han ido, incluso también las que les han dado radioterapia, tampoco les han quemado. Yo no soy doctor, entonces no me sé explicar muy bien, pero todo la radiación, cómo llega al lugar, creo que también les quema la piel o algo así. También tenemos, y nunca les ha pasado nada, y tenemos otra compañerita que también ya se hizo voluntaria. Ella le diagnosticaron un cáncer de mama en fase terminal, y de hecho el doctor le dijo, es que no tiene más que unas cuantas semanas de vida y nada más. Ella supo de René porque vio su programa de National Geographic, un documental que le hicieron, y lo vio como al mes de que había salido al aire el estreno, una repetición de los domingos. Ella lo vio el domingo en la mañana, en la tarde, no sé, y al otro día ya estaba con nosotros en la clínica, nos buscó, nos encontró y ella dijo, yo no sé qué es, no tengo idea quién es este señor, algo me hizo dentro de mí, me empujó a buscarlo y aquí estoy, no sé qué me van a hacer. Es que yo hasta me pongo chinita, ¿verdad? Porque está viva. ¿Tiene cuántos meses con nosotros? ¿Como 3? Como 3 meses. Y ella lo primero que notó fue cómo su cáncer, que ya estaba expuesto, digo, nunca nos los enseñó, pero nos platicaba, ya estaba expuesta así su piel, decía que con pus, que olía mal. Me dio tanta, no sé, amor, ese amor que el René nos enseña, que tenemos la capacidad de amar de esta manera. Y yo estaba dándole la terapia llorando, porque decía, ay, perdón, ¿cómo una mujer de mi edad, con niños, se va a morir? Yo no soy médico para poderla ayudar, entonces yo estaba llorando y no pensé, porque no me han dicho, no piensas. Pero yo decía, ¿cómo la puedo ayudar más? Y bueno, le di las medicinas de la fundación, el té. No se lo regalé, pero le dije, mira, aquí está esto. Sí le regalé el agua, le dije, la agüita, tómatelo, póntelo por favor en tu seno. Ya no sabía qué más hacer, ¿no? Para poderle ayudar a la señora. Y yo daba la terapia y me ponía toda chinita, todas. Y cada vez que les dábamos terapias, todas, sentíamos algo. Y la señora está viva, todavía está con su cáncer.
pero pues ya tiene 3 meses, está más fuerte, ha resistido todo. Ah, sí, a la semana ella notó, dijo, yo no sé qué sea esto, qué me estén haciendo, pero mi piel se está regenerando. Toda la piel decía que ya no tenía pus, que se estaba regenerando, y creo que también tenía metástasis, su pezoncito. Sí, tenía ganglios ya invadidos. Ajá, todos los ganglios en el otro seno, ¿verdad? Algo así. Estaba toda invadida. Y el caso es que me dijo, ¿sabes qué? De los últimos estudios que le hicieron, dijo el doctor que su cáncer se había encapsulado y que se estaba reduciendo. Y ella se hizo voluntaria también como a los 15 días, di un taller, se hizo voluntaria y ahí está. Perdón si se me salen un poco las lágrimas, pero sí me conmueve porque es una mujer joven como yo y mamá. Digo, no podemos permitir, la sociedad en general, seamos doctores o no, si está en nuestras manos poder salvar vidas de una forma muy inteligente como él nos está enseñando, que es una inteligencia que estábamos en la ignorancia, nadie conocíamos, y ahorita, bueno, si no los habían dicho hace 2000 años, no, simplemente ama y usa tus manos para amar, y ustedes con este conocimiento que tienen como médicos, si emplean este amor, esta compasión, créanme que todos juntos vamos a salvar muchísimas vidas, muchísimas. Ay, nada más. Et saber que el resultado de la técnica está más importante con los animales. Sí. Rafael tiene un consultorio de animales, como dice, El veterinario. veterinario. Y el resultado de los pelos de todos los animales, no sé si es 100%, pero es un porcentaje. Es extraordinario. Desde que llegan a la clínica, yo soy médico veterinario, tengo 17 años ejerciendo, tengo poquito más de un año, casi 2 años, o sea, voluntario con René. Y lo primero que yo hago es, mientras me están explicando cómo el perrito, lo veo, desde luego que se ve el perrito muy grave, muy malito, les doy terapia. Inmediatamente el perrito, su semblanza, inmediatamente. Todos, sus ojos, los notas. Nosotros podemos observar cuando una persona viene muy grave o cuando viene más o menos, pero sí se alcanza a notar algo que pasa. Muchos de ellos, por ejemplo, en enfermedades que son muy agudas y muy graves, enfermedades virales como el parvovirus o el moquillo, algunos de ellos, algunos muy poquitos, se recuperan en ese momento. Poquitos. La gran mayoría responden con más frecuencia, pero la terapia es un tratamiento. No nada más uno. Digo, hay que traerlo varias veces para que el perrito tenga más respuesta, pero hemos visto cosas extraordinarias, por ejemplo, con daño neurológico muy grave, los perros con rigidez. Entonces tú ves al paciente y dices, bueno, trae un daño neurológico grave. Inmediatamente con la terapia el perro se calman los músculos. Algunos perritos en cuestión de horas ya tienen conciencia. Y algunos otros perritos en una cuestión de 3 días, 4 días, ya están comiendo por sí solos. Dices, bueno, utilizas tus tratamientos, lógicamente no suspendo absolutamente nada, lo que mis conocimientos en estos años los aplico completamente, pero conjunto esta maravillosa terapia en la práctica de todos los días. Ahora bien, los resultados en todos los pacientes también los podemos ver en aspectos emocionales. Por ejemplo, los perritos que son muy agresivos, el espero agresivo. Algo que también pasa con los pacientes, con los perritos, es que no me muerden. Yo diario me mordía los perros, diario, porque los tengo que revisar, les digo a los dueños, deténganmela fuerte porque voy a inyectar. ¿Okay? Los tienen fuerte y al mero momento que siente el piquete sueltan. Y pues el perro no nada más se defiende, sino que me ataca. Diario yo llegaba, si no llegaba con mordida, yo creo que no trabajaba. Entonces es que regresa y te muerde. Diario llegaba con mordidas. Desde que me tocaste, René, ni un solo perro me ha mordido. Hace 2 años. Voy para 2 años. Ni un solo perro. Me han atacado, pero definitivamente no estoy solo. Están los ángeles, porque me han atacado y los perros simplemente no me muerden. En ocasiones que tengo la mano, no estoy percatado de que están a punto de atacarme y simplemente
dan 2, 3 mordidas y ya hasta que reaccionó, digo, no me mordió, y el perro me debía haber mordido. Pero sí pasan cosas extraordinarias. Yo pienso que en cuanto tú atiendes con este amor, cuando tu finalidad es ayudar y tu visión es ver lo mejor, yo pienso que los ángeles ya están contigo y te empiezan a apoyar. Y bueno, la experiencia, también otra cosa que le agradezco mucho a René es que también los pacientes les damos terapia y simplemente ver a un paciente día lo mejor te alimenta el alma. Yo soy mucho más feliz, reconozco que es una constante de todos los días de ayudar, y simplemente te vas con el corazón muy lleno